No pasa nada. Tengo muchas ganas de llegar allí, ir y acabar con esto. Muy bien. Perfecto. Más o menos sé de qué se trata, y es algo realmente insignificante. Breezy pensaba que solo se enfrentaba a un pequeño cargo, pero no era nada pequeño. Acaba de recibir una sentencia Rico tan dura que es posible que nunca vuelva a salir en libertad, y se rumorea que Breezy no piensa caer solo. Ya está tomando medidas para reducir su condena, delatando a algunos nombres importantes. Tengo toda la historia. El arresto que lo cambió todo. La mañana del 27 de agosto de 2025 comenzó como cualquier otra para Antonio Valentino King, más conocido en el mundo como 600 Breezy. El rapero de drill de Chicago conducía por Wisconsin, cuando lo que debería haber sido una parada de tráfico rutinaria se convirtió en el momento que podría acabar con su carrera para siempre. Alrededor de las 7:30 de la mañana, las autoridades descubrieron una orden de extradición activa relacionada con Pensilvania durante la parada, y de repente, una de las voces más auténticas de la música drill se encontró bajo custodia, enfrentándose a cargos que podrían significar que nunca volvería a salir en libertad. Esta no era la primera vez que 600 Breezy se enfrentaba a la ley, ni mucho menos. Nacido en el barrio de Englewood, en Chicago, llevaba más de una década navegando por la peligrosa encrucijada entre la vida en la calle y la fama del rap. Su afiliación a los Black Disciples, concretamente a la facción 600, había sido fundamental tanto para su identidad como para sus problemas legales, situándolo en medio de los conflictos entre bandas más violentos de Chicago. El arresto conmocionó a la comunidad del hip hop, pero para quienes habían seguido la turbulenta trayectoria de 600 Breezy, no fue del todo sorprendente. Los documentos judiciales indican que fue detenido y retenido sin fianza. Una clara señal de que los cargos que le esperaban en Pensilvania eran lo suficientemente graves como para justificar su detención inmediata. Lo que hizo que este arresto fuera especialmente inquietante fueron las especulaciones sobre la naturaleza de los cargos. Las especulaciones en línea, especialmente en plataformas como el subreddit Cheatacology de Reddit, sugieren posibles vínculos con una investigación estatal en virtud de la Ley RICO. La Ley RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, es el arma más poderosa del gobierno federal contra el crimen organizado, y cuando se utiliza contra raperos, suele significar que los fiscales creen que pueden demostrar que el artista formaba parte de una organización criminal. La comparecencia ante el tribunal que siguió dibujó la imagen de un hombre que parecía resignado a su destino. Saben, no lo sé. No sé cuáles son los elementos de los diversos delitos en Pensilvania. Si no están seguros de eso y quieren investigarlo un poco más antes de tomar una decisión aquí, estaré encantado de continuar con esto durante un día o dos, o... Está bien, realmente quiero llegar allí, ir allí y terminar con esto. Muy bien. Perfecto. Más o menos sé de qué se trata, y es algo realmente insignificante. Pero su caracterización despectiva de los cargos como algo insignificante parecía contradecir la gravedad de la situación. Al fin y al cabo, los asuntos insignificantes no suelen dar lugar a órdenes de extradición y a la detención sin fianza. Bueno, eso es... Sé que... Sí, no quieres entrar en los detalles, porque de alguna manera podrían utilizarse en tu contra más adelante. De acuerdo. La advertencia del juez de no discutir los hechos, porque podrían utilizarse en tu contra más adelante, reveló la gravedad de lo que 600 Breezy estaba enfrentando, a pesar de su despreocupación. Este arresto representó la culminación de una serie de problemas legales cada vez más graves que habían acompañado a Breezy a lo largo de su carrera. Su historial legal se remonta a 2012, cuando fue arrestado en Waterloo, Iowa, por posesión de crack con intención de distribuirlo durante una operación antidroga en la que participaron varias agencias. Ese arresto inicial desencadenó una serie de violaciones de la libertad condicional y posteriores encarcelamientos que le perseguirían durante años. En 2017, fue condenado a 10 años de prisión por violar su libertad condicional al viajar sin permiso para actuar en locales de Houston y Los Ángeles, y por dar positivo en marihuana. Aunque solo cumplió 18 meses gracias a la intervención legal, la pauta era clara. 600 Breezy no podía mantenerse alejado de los problemas con la ley. Sus disputas con otros raperos también habían creado un rastro de pruebas potencialmente incriminatorias. La más significativa fue su continuo conflicto con Tekashi 6ix9ine, que se intensificó hasta niveles peligrosos cuando 6ix9ine faltó al respeto a los raperos fallecidos de Chicago. Vas a morir, joder. Vas a morir. Eso es todo lo que digo. Voy a ir a la cárcel con respeto. Voy a ir a la cárcel con respeto, negro. Cuando te vea con respeto. No soy yo. Breezy no estaba bromeando. Dejó muy claro que no se trataba solo de palabras en internet.
Y tienes que ir acompañado de seguridad porque eres un cabrón, negro. Tienes que ir acompañado de seguridad porque eres una puta, negro. Tienes que ir acompañado de seguridad. Los negros de verdad no se mueven con guardias de seguridad, negro. Eres un cabrón, negro. Vas a morir, negro. No se trataba de una típica disputa entre raperos, sino del tipo de amenaza pública que las fuerzas del orden vigilan de cerca, especialmente cuando se dirige a un informante federal conocido como 6ix9ine. La disputa acabó con el arresto de 600 Breezy en diciembre de 2021 por proferir amenazas terroristas, lo que constituye un ejemplo perfecto de cómo su personalidad en línea tuvo consecuencias legales en el mundo real. Las amenazas que profirió no solo fueron grabadas por los fans, sino que se conservaron como prueba que los fiscales pudieron utilizar posteriormente para establecer patrones de comportamiento delictivo y asociación con organizaciones criminales violentas. El momento de su detención en agosto de 2025 fue especialmente irónico. Solo unos meses antes, Breezy había sido noticia por condenar un tiroteo masivo en la fiesta de lanzamiento del mixtape del rapero de Chicago Melo Bucks, que dejó 4 muertos y 15 heridos. Había utilizado su plataforma para denunciar la violencia sin sentido, posicionándose aparentemente como una voz de la razón en un ambiente a menudo criticado por glorificar la brutalidad. Sin embargo, ahí estaba, enfrentándose potencialmente a cargos que podrían estar relacionados con el mismo mundo del que había estado tratando de distanciarse. La detención también puso de relieve las tensiones existentes en el ambiente del drill de Chicago, en particular la rivalidad entre diferentes facciones. La situación se complicó aún más cuando su compañero rapero de Chicago, Lil Zay Osama, se burló en las redes sociales de la difícil situación de Breezy, escribiendo: «Breezo, las calles no son para ti». La cobertura mediática de su detención reveló lo significativo que era este momento para la comunidad de la música drill. 600 Breezy ha sido acusado por el Estado bajo la ley RICO, amigo. Empezó a explicárselo al juez ante las cámaras, pero el juez dijo: «Espera», y agitó su plato extra. Así que irá a Pensilvania para defenderse de esta acusación bajo la ley RICO. La desconexión entre la actitud despreocupada de Breezy y la posible gravedad de los cargos bajo la ley RICO se convirtió en el centro del debate. Es algo pequeño, es algo menor. Oye, no hay nada pequeño o menor en la ley RICO, amigo. Esta observación capturó a la perfección la desconexión entre la minimización pública de los cargos por parte de Breezy y la gravedad potencial de lo que realmente se enfrentaba. Así que ir a otro estado y causar estragos o como quieras llamar a esta ley RICO es una locura, amigo. Casi escupo mi café, amigo, cuando el juez dijo que estaba tomando Dunkin' Donuts, amigo. Y el juez dijo: «El RICO estatal, casi escupo mi café, amigo». Los cargos por RICO no se imponen a la ligera. Representan la convicción del gobierno de que puede demostrar un patrón de actividad delictiva que abarca múltiples delitos y, potencialmente, múltiples acusados. La detención en Wisconsin representó algo más que otro revés legal para 600 Breezy. Potencialmente marcó el comienzo del fin de su carrera como hombre libre. Con su historial de problemas legales, incluidas anteriores encarcelaciones en Iowa y otros estados, esta detención tenía el peso de un patrón que a los fiscales les encanta utilizar para establecer la intención delictiva y la participación continua en actividades ilegales. Lo que hizo que esta situación fuera aún más precaria fue el carácter secreto de la orden judicial de Pensilvania. Sin conocer los cargos específicos, el equipo legal de Breezy acudiría al tribunal a ciegas, sin poder preparar una defensa adecuada hasta que llegaran a Pensilvania y se revelaran los cargos. Esta incertidumbre no hizo más que aumentar la gravedad de la situación y las especulaciones sobre lo que exactamente creía el gobierno que podía demostrar contra uno de los raperos de drill más destacados de Chicago. A medida que profundizamos en la historia de 600 Breezy, queda claro que este arresto no fue un incidente aislado, sino más bien la conclusión inevitable de una vida vivida al límite entre la fama y la infamia, entre la expresión artística y la responsabilidad penal. El peligroso juego de la fama en la música drill. Para entender cómo 600 Breezy se enfrentó a cargos que podrían cambiarle la vida en Pensilvania, tenemos que examinar el peligroso mundo en el que se movía como uno de los raperos drill más auténticos de Chicago. No se trataba solo de hacer música, sino de sobrevivir en un entorno en el que la credibilidad artística a menudo se conseguía a costa de correr riesgos legales, y en el que la línea entre el entretenimiento y las pruebas se volvía cada vez más difusa. Nacido el 16 de abril de 1991, este joven rey creció en las zonas más peligrosas de Chi-Town, donde la supervivencia no estaba garantizada, y llegar a los 21 años se consideraba una bendición. Al crecer en zonas asociadas con la banda callejera Black Disciples,
en particular el Grupo 600, el pequeño Antonio se vio rodeado por el tipo de política callejera que moldearía toda su visión del mundo. Estamos hablando de barrios donde el sonido de los disparos era más común que el de los camiones de helados, donde la lealtad lo era todo y delatar a alguien podía costarte la vida. El Bloque 600 no era solo un grupo al que Breezy se unió para ganar influencia, era su familia, su protección, su identidad. Los Black Disciples, y en concreto la facción 600, se convirtieron en su todo. No eran solo unos amigos con los que salía, eran sus compañeros de toda la vida, los soldados con los que lucharía hasta la muerte, los hermanos que le cubrirían las espaldas cuando llegaran los enemigos. Pero, como tantos otros auténticos del barrio, la historia del ascenso de Breezy está salpicada de tragedia. Su amigo y compañero de los Black Disciples, La Capone, un rapero de drill en ascenso, perdió la vida en 2013 con solo 17 años. Perder a La no fue solo perder a un amigo, fue como perder a un hermano. Y eso encendió en Breezy una llama que lo empujaría a tomarse en serio el rap. Ya no rapeaba solo por diversión, sino que llevaba la antorcha de su soldado caído, representando al 600 con cada respiración. Cuando Breezy lanzó Don't Get Smoked en 2015, esa canción no era solo música, era un himno callejero, un grito de guerra desde las trincheras. La canción transmitía esa energía cruda y sin filtros que solo puede tener alguien que realmente ha vivido lo que rapea. No se trataba de un gángster de estudio que intentaba parecer duro, sino del auténtico McCoy, directamente desde las entrañas de la bestia, y las calles sintieron esa autenticidad. Pero fíjate en esto. A veces, cuando estás luchando en el barrio, el universo te lanza una bola curva que lo cambia todo. Drake, el mismísimo dios del 6, puso Don't Get Smoked en Ovo Sound Radio en septiembre de 2015. Ahora imagina que eres un joven del bloque 600, intentando hacer algo grande, y de repente el rapero más grande del mundo pone tu música a todo volumen para millones de oyentes. Eso no es solo un respaldo, es una validación desde la cima. La relación que se desarrolló entre Drake y Breezy no era la típica política de la industria. Era una conexión del tipo, lo auténtico reconoce lo auténtico. Cuando Breezy habla de cómo Drake realmente se lleva bien con él, se puede escuchar el respeto genuino en su voz. ¿Sabes lo que te digo? Es que esos hijos de puta no lo entienden. Es que esos hijos de puta piensan, ya sabes, ¿cómo coño? Esos hijos de puta no entienden cómo coño mi voz ha acabado en el disco de este negro, porque Drake realmente me apoya así. Verán, Drake no solo le tiró un hueso a Breezy para las cámaras. Este tipo realmente le mostraba su cariño detrás de cámaras, trabajando para su amigo de Chicago desde el primer día. Hace muchas cosas por mí detrás de cámaras. Saben, él me hace querer preocuparme por el rap. A mí no me importa esta mierda. Pero Breezy entendía algo que muchos jóvenes del barrio no entienden cuando intentan abrirse camino en la industria musical. Sabía que no podía ser otro aspirante a famoso que intentaba subirse al carro de otra persona. El respeto era mutuo porque Breezy se mantuvo auténtico. Entendió que la cultura drill de Chicago era algo especial, algo que no se podía fingir. Y resultó que tenía una buena base de fans, especialmente de donde él es. Le escriben para ese hombre. Así que dile que sea él mismo, ya sabes. No es como si fuéramos de Chicago. Empezamos con el rap antes. Los negros no solo se suben al carro, los negros salen directamente de esta mierda del rap. Los negros no son realmente amigos. Realmente se mueren por esta mierda y toda esa mierda. Pero es la verdad. El acercamiento de Drake fue notable porque fue espontáneo. Breezy destacó que él no pidió la atención de Drake ni una colaboración, lo que le valió un gran respeto por parte de la leyenda de Toronto. No se trataba de una situación en la que se buscara influencia. Era un auténtico reconocimiento de calle a calle. Y Drake respetaba que Breezy no intentara utilizar su conexión para darse a conocer. Pero incluso a medida que su amistad se profundizaba, Breezy siempre era consciente de que las calles seguían observando, seguían llamando. Aquí es donde la historia comienza a complicarse, porque la lealtad de Breezy hacia su gente y su comprensión de la política callejera acabarían por ponerlo en desacuerdo con el enfoque más diplomático de Drake a la hora de manejar las disputas. Y cada vez que le pregunto a mi amigo si puedo ir a por alguien, siempre dice que no. Y esta vez se limitó a encogerse de hombros como si no le importara porque está nervioso. Eso es todo lo que necesito. La máxima manifestación de su vínculo se produjo en 2017, cuando Breezy aportó una intervención hablada al final de la canción Lose You de Drake en el proyecto More Life. Aparecer en un álbum de Drake no es solo una colaboración, es como recibir la bendición de los propios dioses del rap. Y eso hizo que el nombre de Breezy llegara a los salones y los altavoces de los coches de todo el mundo.
Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado que te hará sacudir la cabeza. Mientras Breezy se labró su reputación y conectó con uno de los artistas más importantes del planeta, el sistema estaba preparando un caso que acabaría derribándolo. Verás, el juego está amañado desde el principio cuando vienes de donde vino Breezy, y el éxito solo te convierte en un objetivo más grande. Allá por 2012, cuando Breezy solo tenía 21 años y aún estaba aprendiendo el oficio, la Fuerza Especial Antidrogas de los 3 condados, en colaboración con la Unidad Táctica del Departamento de Policía de Waterloo, ejecutó órdenes de registro en 6 residencias de la zona de Waterloo. Antonio Valentino King fue detenido en el 1013 de Dolly Mullan Avenue, Waterloo, Iowa, y acusado de posesión con intención de distribuir crack. Ahora bien, que te pillen con trabajo es una cosa, pero que te pillen con suficiente trabajo como para que piensen que lo estás distribuyendo es otra cosa muy distinta. No se trataba solo de un cargo por posesión, sino del tipo de delito que podía llevarte a la cárcel durante una década o más. Pero Breezy tuvo una oportunidad que muchos en su situación no tienen. King se declaró culpable del cargo y fue condenado a 10 años de prisión, que se suspendieron a favor de 5 años de libertad condicional. La libertad condicional se transfirió a Illinois, donde él residía, lo que le permitió desarrollar su carrera sin tener que ir a la cárcel. En ese momento, esto pareció una intervención divina. Una oportunidad para darle un giro a su vida y perseguir sus sueños sin tener que mirar por encima del hombro. Pero cualquiera que haya estado en el sistema sabe que la libertad condicional no es libertad, solo es una correa más larga. Y cuando eres un joven de barrio que intenta abrirse camino en la industria musical, esa correa puede parecer muy corta. A principios de 2017, cuando solo le quedaban 3 meses de su condena de 5 años de libertad condicional, los funcionarios penitenciarios de Iowa alegaron que King había violado los términos de su libertad condicional. ¿Cuáles fueron estas violaciones que amenazaban con arruinar todo lo que Breezy había construido? King salió de Illinois sin permiso para actuar en locales de música, concretamente en el Iva Center de Houston, Texas, en octubre de 2016, y en el Louvre de Los Ángeles, California, en diciembre de 2016. Las publicaciones en las redes sociales también lo situaban en Nueva York, Oakland, California, y East Atlanta, lo que sugiere más viajes no autorizados. Piensa en la situación sin salida en la que se encontraba este joven rey. Por fin estaba triunfando, le contrataban para actuar en las principales ciudades, estaba creando su base de fans y asegurando su futuro. Pero cada paso hacia el éxito era técnicamente una violación de su libertad condicional. Además, King dio positivo por consumo de marihuana en 2015 y 2016, lo que supuso otro golpe en su contra. La frustración era real cuando Breezy tuvo que hacer ese viaje para enfrentarse a la justicia en Iowa. En una publicación de Facebook, ahora eliminada, King expresó su enojo por la situación, señalando que su agente de libertad condicional en Chicago no había informado de las violaciones, pero que las autoridades de Iowa habían intervenido después de 5 años. Escribió: «Este largo viaje a Waterloo, estoy a punto de entrar en la corte en modo cabrón, porque si he estado violando las condiciones por viajar, eso significa que estoy infringiendo al acudir al tribunal. Y lo más loco es que mi agente de libertad condicional en Chicago no me denunció. Iowa sí. Después de 5 años, Iowa de repente quiere intervenir». Aquí había un joven que había estado trabajando duro, construyendo algo legítimo, manteniéndose alejado de los problemas y manteniendo a su familia con su música. Pero al sistema no le interesaba su crecimiento ni su potencial, sino convertirlo en un ejemplo. El mismo éxito que debería haberse celebrado estaba a punto de convertirse en la prueba que se utilizaría en su contra. Mientras Breezy hacía ese largo viaje a Iowa, sabiendo que su libertad y su futuro estaban en juego, no podía imaginar lo drásticamente que iba a cambiar su vida. La sala del tribunal a la que estaba a punto de entrar se convertiría en el escenario de una de las sentencias más controvertidas de los últimos tiempos, y sus repercusiones se sentirían en toda la comunidad del hip hop. El escenario estaba listo para una batalla legal que pondría a prueba no solo la determinación de Breezy, sino también la lealtad de todos los que decían apoyarlo, incluido su famoso amigo de Toronto. Cuando ser auténtico sale mal. El 2 de junio de 2017 iba a ser el día en que 600 Breezy cerrara definitivamente el capítulo de sus problemas legales y se adentrara de lleno en su destino como estrella en ascenso del rap. En cambio, se convirtió en el día en que el sistema le demostró a él, y a todos los que lo veían, que hay 2 tipos diferentes de justicia en Estados Unidos. Una para los privilegiados y otra para los jóvenes negros de los barrios marginales que se atreven a soñar más allá de sus circunstancias.
Cuando Breezy entró en esa sala del tribunal de Waterloo, Iowa, pensó que se trataba de una audiencia rutinaria de libertad condicional. Quizás una leve reprimenda, quizás algunas restricciones adicionales, pero nada que pudiera descarrilar el impulso que había estado construyendo. La jueza Andrea Dreyer tenía otros planes. Consideró que King había violado los términos de su libertad condicional, principalmente por viajar sin autorización y consumir marihuana, y tomó una decisión drástica. Revocó su libertad condicional y le impuso la pena original de 10 años de prisión por su condena de 2012. 10 años. Por viajar para tocar música y fumar marihuana. Piénselo un momento. La noticia impactó en el barrio como un tiroteo desde un coche. La madre de King, Renita King, fue quien tuvo que dar la devastadora noticia al mundo, publicando en Facebook: Iowa acaba de encarcelar a Antonio Valentino King durante 10 años. Este es el peor cumpleaños de mi vida. El dolor de una madre, crudo y sin filtros, publicado para que todo el mundo lo viera porque necesitaba que la gente supiera lo que le acababa de pasar a su hijo. Pero Breezy no se iba a quedar callado. Incluso desde detrás de las rejas, su voz transmitía la misma energía desafiante que lo había convertido en una estrella en primer lugar. En una llamada telefónica desde la cárcel que se extendió por las calles como la pólvora, se podía escuchar tanto su dolor como su determinación. «Oye, mira, tío, me han engañado, pero no pueden retenerme para siempre, tío. No tengo 10 años, tío. Me queda un año». No era solo una ilusión, era un hombre que entendía algo que los medios de comunicación y sus críticos no entendían. Sabía que tenía un as en la manga al que la mayoría de los acusados no tienen acceso. La lealtad real de alguien con poder real. Un saludo a mi hermano mayor Drake. Tiene a todos los grandes abogados de la ciudad y del país de mi lado, amigo. 600 cartel. Esta mierda nunca está tan mal, amigo. Verás, cuando las cosas se ponen difíciles, descubres quiénes son tus verdaderos amigos. Y Drake demostró que era más que una simple conexión en la industria. Era un amigo genuino dispuesto a poner su dinero donde estaba su boca. Un mensaje de texto filtrado atribuido a Drake reveló la profundidad de su compromiso. Lo detuvieron, le revocaron la libertad condicional y le dieron 10 años. No tendrá que cumplirla, pero básicamente lo encerraron por fumar marihuana y ser negro. El equipo de Drake dejó claro que le ayudaría a conseguir la mejor representación legal, mostrando un tipo de lealtad poco común en la industria musical. Pero el apoyo de Drake también puso de relieve la dinámica racial que estaba en juego en este caso. El mensaje de texto filtrado de alguien del equipo de King afirmaba que la infracción era por fumar marihuana y ser negro, lo que sugería un sesgo racial en la aplicación de la ley. Aunque esto no se pudo demostrar en el juicio, reflejaba lo que pensaba mucha gente de la comunidad, que Breezy estaba siendo utilizado como ejemplo precisamente porque era un joven negro de éxito que se negaba a distanciarse de sus raíces. Pero su confianza en ganar el caso no se basaba solo en tener buenos abogados, sino en comprender cómo funciona realmente el sistema cuando se tienen los contactos y los recursos adecuados. Friso no va a cumplir 10 años, tío. Volveré a las calles en 10 meses o menos, así que más vale que aparezcan, negros. Esta predicción resultaría ser muy acertada, lo que demostró que Breezy entendía el juego mejor de lo que la mayoría de la gente creía. En febrero de 2018, la abogada de King, Tina Muhammad, presentó una moción para reconsiderar la sentencia, argumentando que King era un miembro contribuyente de la sociedad debido a su exitosa carrera musical. La moción tuvo éxito, y King fue liberado de prisión el 12 de diciembre de 2018, después de cumplir menos de un año. Pero la libertad no significa que dejes de ser un objetivo, especialmente cuando eres un joven negro con antecedentes penales que intenta triunfar en Estados Unidos. El acoso continuaría, lo que demostraba que el sistema no había terminado con 600 Breezy, ni mucho menos. Lo que resulta especialmente perjudicial es cómo las propias palabras y acciones de 600 Breezy, a lo largo de los años, han creado un historial completo que los fiscales pueden utilizar para construir su caso. Ha salido en los periódicos por 30, supuestamente por tener algo que ver con eso, lo cual dudo. Yo testifico que él no ha hecho nada de eso, pero ha estado involucrado en algunos casos, muchos casos abiertos, que son importantes, como el 30, que es importante. Así que, ya sabes, es conocido. La referencia a su conexión con múltiples casos de gran repercusión, aunque solo sea a través de las especulaciones de los medios de comunicación, demuestra cómo el nombre de 600 Breezy se ha vinculado constantemente a actividades delictivas graves. Este patrón de ser conocido y estar relacionado con muchos casos abiertos es exactamente lo que buscan los fiscales cuando construyen casos rico.
No necesitan demostrar que alguien cometió todos los delitos que investigan, solo tienen que demostrar que la persona formaba parte de una organización que cometió delitos y que se benefició o participó en la empresa criminal en general. La complejidad de la situación legal de 600 Breezy se hace aún más evidente cuando consideramos su historial de declaraciones, que podrían interpretarse como admisiones de actividades delictivas. La conmoción expresada por los observadores cuando se mencionan los cargos de la ley RICO refleja la gravedad de estas acusaciones y cómo representan una posible cadena perpetua para alguien con los antecedentes penales de 600 Breezy. El patrón de comportamiento en el que probablemente se centrarán los fiscales se remonta a años atrás e incluye no solo actividades delictivas, sino también la estructura organizativa que las hizo posibles. Incluso los saludos aparentemente inocentes a sus socios encarcelados demuestran el tipo de lealtad y estructura organizativas que los fiscales utilizan para demostrar la existencia de una organización delictiva. El aspecto más perjudicial del caso de 600 Breezy podría ser que su éxito artístico y sus conexiones con la corriente dominante refuerzan en realidad el argumento de la fiscalía en lugar de ayudar a su defensa. Este tipo de confianza en vencer los cargos, combinada con las referencias a las actividades organizativas en curso, juega directamente a favor de la narrativa de la fiscalía sobre los acusados que se consideran por encima de la ley. La conexión con Drake, a la que 600 Breezy ha hecho referencia repetidamente como fuente de apoyo legal y financiero, podría en realidad jugar en su contra en un caso RICO. Si bien contar con apoyos de alto perfil podría ayudar con la representación legal, también sugiere que la supuesta organización criminal tenía acceso a recursos significativos y a la legitimidad de la corriente principal. Lo que hace que este caso pueda acabar con la carrera de 600 Breezy no son solo los posibles cargos RICO, sino el efecto acumulativo de todo su historial delictivo. Su historial de problemas legales, que incluye el arresto por drogas en 2012, la violación de la libertad condicional en 2017, múltiples arrestos en Alabama y Iowa, y ahora los cargos en Pensilvania, crea una línea temporal que los fiscales pueden utilizar para argumentar que ha sido un delincuente profesional que se hizo famoso, en lugar de un rapero que se vio envuelto en problemas legales ocasionales. El hecho de que fuera arrestado durante lo que parecía ser una parada de tráfico rutinaria sugiere que las fuerzas del orden lo han estado vigilando de cerca, esperando cualquier oportunidad para ejecutar las órdenes de arresto pendientes. Este nivel de vigilancia suele indicar que ya era objeto de una investigación importante, que posiblemente incluía escuchas telefónicas, análisis de registros financieros y coordinación entre múltiples fuerzas del orden. El carácter secreto de los cargos de Pensilvania significa que el equipo legal de 600 Breezy se presenta ante el tribunal prácticamente a ciegas, sin poder preparar una estrategia de defensa completa hasta saber exactamente a qué se enfrentan. Esta desventaja es especialmente significativa en los casos RICO, que a menudo implican conspiraciones complejas con múltiples acusados y años de presunta actividad delictiva. Porque creo que es algo. Él andaba por ahí con un arma. Dijeron en Domino Funeral. Ya sabes, estaba mostrando armas. O no sé si le estaba mostrando armas a Lil Sai. Este análisis revela cómo se interrelacionan estos diversos conflictos y acusaciones penales, creando una red de pruebas que los fiscales pueden utilizar para demostrar la actividad delictiva en curso. La referencia a mostrar armas en funerales y los conflictos continuos con otros raperos ilustran cómo el comportamiento público de 600 Breezy reforzó constantemente la probable narrativa de la fiscalía de que era un participante activo en una organización criminal violenta. Cada exhibición pública de armas, cada amenaza en las redes sociales, cada asociación con otros presuntos delincuentes se convierte en otra pieza de evidencia en el rompecabezas más amplio de la ley RICO. Mientras 600 Breezy espera su extradición a Pensilvania, la gravedad de su situación se hace evidente. No se trata de otra detención más que pueda sortear con buenos abogados y contactos famosos. Si las especulaciones sobre la ley RICO son ciertas, se enfrenta a un tipo de enjuiciamiento exhaustivo que ha desmantelado con éxito otras organizaciones criminales y ha enviado a sus líderes a la cárcel durante décadas. Para un hombre que en su día declaró con confianza que volvería a las calles en 10 meses o menos, la realidad de enfrentarse a posibles cargos RICO representa un enfrentamiento aleccionador con las consecuencias de toda una vida dedicada a equilibrar la autenticidad con la responsabilidad penal. El chico del sur de Chicago, que se hizo famoso por ser auténtico, puede que finalmente haya descubierto que a ojos de los fiscales federales, ser demasiado auténtico puede costarte todo. A medida que esta historia sigue desarrollándose, una cosa es segura. El arresto de 600 Breezy representa el fin de una era en la música drill,
el ajuste de cuentas definitivo para una generación de artistas que construyeron sus carreras en la peligrosa intersección entre la credibilidad callejera y el éxito comercial. Queda por ver si saldrá de esta batalla legal con su libertad intacta. Pero el juego que lo hizo famoso ha cambiado claramente para siempre. Ay, gracias por acompañarme. Si te ha gustado este video, no te pierdas los otros temazos que aparecen ahora mismo en tu pantalla. Son igual de buenos, sin duda. Nos vemos en el próximo video. Mantente alerta.